Bienvenidos a un nuevo episodio de los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos. Yo soy David Fernández y a mi lado, como siempre, el doctor Ítalo Severini. Ítalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Acá estamos ya prestos a embarcarnos en este nuevo episodio. Bien, comenzamos con el puesto número 35, un jugador que creo que nos va a llevar bastante tiempo hablar de él. Hablamos de alguien que debutó en el año 98 en primera, jugó en Gremio, en el Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, cosa que no recordaba. Tiene 97 partidos con la selección de Brasil, más de 300 goles en Primera División, 266 en clubes. Ronaldinho Gaúcho, ganador de 2 ligas españoles, una Serie A, una Champions League, una Copa Libertadores, un Mundial, una Copa América, una Copa Confederaciones, ganador de un Balón de Oro, parte del equipo ideal del Mundial 2002, por Sudamericano del año, el fútbol sudamericano en 2013. Y una vez goleador del Campeonato Gaúcho, si es que eso sirve para mencionar. Ítalo, Diño. Bueno, yo hice una trampa cuando había que recopilar toda la parte de grabaciones, de partidos viejos, de momentos para ver cómo jugaba, qué hacía. Mentí acá con Ronaldinho, no hice nada. Me quedé viendo jugadas de Ronaldinho. No vi un solo partido entero de Ronaldinho, no. Solamente me quedé viendo toques, goles, tacos, caños, gambetas. Imposible no enamorarse del jugador Ronaldinho. Creo que uno de los jugadores más emocionalmente conectados eh, con el televidente o con el espectador del partido que estaba jugando Ronaldinho. Un tipo que interpretaba perfecto el fútbol espectáculo. Un jugador que si algo servía para el equipo, él lo hacía porque era un tipo extremadamente ganador, pero siempre con un sentido estético y con el fin de entretener a la gente sobre todas las cosas y una alegría en su rostro y en su juego que trasciende cualquier tipo de puestos en ranking, cualquier tipo de palmarés, cualquier tipo de análisis futbolístico y táctico que se pueda hacer. Sí, yo creo que nunca un jugador de fútbol conjugó lo que es la expresión artística de un juego con el nivel máximo que se puede alcanzar en lo deportivo. Es todo lo que vos decís y al mismo tiempo el pick de Ronaldinho es equivalente al mejor momento de casi cualquier jugador que veamos en el top 20, top 15 de esta lista, muy tranquilamente. Sí. Yo creo que cuesta mucho poner en perspectiva la carrera de Ronaldinho porque fue un jugador que pudo transmitir tanto con la pelota que repasar la Champions que tiene, que ganó, que si bien en la final no fue la figura, pero que durante toda esa Champions sí lo fue, o la sequía de 6 títulos, de 6 años sin títulos del Barcelona que él la cortó con su juego espectacular, la sociedad con Messi, el Mundial del 2002. Ronaldinho era un jugador de momentos, ¿no? Era un jugador que generaba expectativa y generaba cosas muy, muy puntuales por momentos. No era un jugador constante en todo el partido, pero sus apariciones eran totalmente determinantes. Era un jugador que podía conseguir que te pararas del asiento y que justamente esa jugada termine en algo productivo para el equipo. Y Sí, no era un jugador dominante, no. digamos. Justamente después en este mismo capítulo vamos a hablar de tipos realmente dominantes en el juego, pero con sus chispazos, con sus apariciones que a medida que fueron avanzando los años de su carrera eran cada vez más esporádicas, siempre generaba cosas positivas para su equipo, ¿no? Y siempre encarando de izquierda a derecha, él era media punta, más que enganche, pero terminó jugando en interior sus últimos años en el fútbol brasileño y bueno, ahí se pasó por el débil fútbol mexicano. Terminó jugando en interior izquierdo, la Copa Libertadores le gana jugando más ahí que de otra cosa, más de distribuidor, pero era un excelente finalizador de jugadas, tanto con el último pase como con la pegada, ¿no? Porque podía resolver jugadas de muchas formas y ese era su gran atributo a la hora de ganar títulos, ¿no? Sí, y pocas veces se vio dentro de una cancha de fútbol una diferencia tan grande a nivel técnico entre un jugador y todos sus contemporáneos. Hay una generación de jugadores inmediatamente posterior a Ronaldinho, o los que recién comenzaban a surgir cuando él era el mejor
ya era el mejor jugador del mundo, que recién ahí empiezan a utilizar mucho los recursos que Ronaldinho hace populares. Hay un montón de los hoy llamados skills, los lujos, que no digo que sean lugares comunes en el fútbol, pero que pre-Ronaldinho no tenían casi lugar dentro de una cancha profesional en el máximo nivel como lo fue con él. Claro, fue el que más pudo sudamericanizar un poco al fútbol, a la élite europea, ¿no? Porque llevó este estilo de juego tan vistoso a otro nivel en Europa, porque se consideraba a los jugadores como él, en el caso anterior, Janminia, como jugadores muy esporádicos, díscolos, el Mágico González, ponerle anteriormente, ese tipo de jugadores como que siempre con actuaciones de tipo marginales. Más, Ronaldinho mismo llega a Francia, no es que llega a un grande Europa enseguida. Yo en los videos que me puse a ver vi goles en el PSG, y en el PSG jugaban Pochettino, Heinze, Anelka por ahí, no era un equipazo. Y él en su paso por el PSG está en la selección brasilera. Justamente era por esa desconfianza que había por el jugador brasilero díscolo, por decirlo así, o muy talentoso, ¿no? Sí, ya vamos a hablar de por qué la desconfianza con Ronaldinho por parte de buena parte del fútbol europeo. Bueno, el único jugador que tiene algunas de estas cosas es Ronaldo, pero claro, el fenómeno tenía la característica de ser tan efectivo que era un jugador que incluso podías terminar guiándote solamente por los números y no solamente no por lo vistoso que era. Ronaldo aparte físicamente marcaba mucha diferencia, Dave. Ronaldinho físicamente era espectacular. El Ronaldinho antes de que desbarrancó, creo que el día que nació. Pero cuando ese desbarranque le empezó a pasar factura, recordamos mucho al de por ahí los últimos años en el Barcelona, el del Milan o el de Sudamérica. El Ronaldinho joven físicamente era un monstruo. Sí. El Ronaldinho del gremio. Una diferencia. El Ronaldinho del gremio, creo que llega a jugar 50 partidos en gremio, no mucho más que eso. Hay una jugada a Dunga, que es la primera aparición mundial de Ronaldinho, ¿no? Que le pega un baile bárbaro a Dunga, le tira una vaselina por arriba, a Dunga lo deja tirado en el piso, lo quiere pasar y lo deja, se lo tira por arriba y lo pasa. Eso fue, su gambeta fue totalmente en el aire y con una velocidad y una forma de llevar la pelota en esos primeros, ese paso por gremio es fulgurante, pero es increíble la cantidad de jugadas de lujo que deja, y lo que decía vos era muy rápido y siempre con la pelota muy pegada al pie, lo cual hacía muy difícil el tema de la marca para los rivales, ¿no? Sí, uno nunca sabía con qué tipo de movimiento iba a sacarse de la galera. La elástica, por ejemplo, la combinación de la bicicleta con la elástica. Sí. Es algo que no recuerdo que se haya visto. Es decir, vos mencionaste a Yalminia, podemos mencionar a JJ Okocha, jugadores que tenían este estilo de juego, pero en un nivel, generalmente jugando en niveles un poco más bajos, tal vez esporádicamente, en el caso de Yalminia principalmente, en un primer nivel, pero nunca con la consistencia y nunca jugando constantemente partidos de Champions League, por ejemplo, disputando títulos con el Barcelona, con la selección brasilera, de la forma en la que lo hizo Ronaldinho. Era una máquina de humillar rivales, sumándole también la dosis necesaria de efectividad y de aporte a su equipo que lo hacía diferenciarse de todos estos otros jugadores. Sí. Por ahí dijiste un poco lo de su paso frustro a las grandes ligas. Fue al Arsenal que iba a ir Ronaldinho, que tenía todo más o menos acordado, pero había un pasaporte falso y no tenía permiso de trabajo para ir. Siempre hay esas cuestiones con Ronaldinho que no se terminan de entender nunca, ¿no? Porque el paso al Paris Saint-Germain también fue bastante polémico, porque deja de Garpe a Gremio a mitad de temporada, a principio de enero, o sea, mitad de temporada europea sería. Y lo deja Garpe también a Gremio y termina resolviendo FIFA después que el PSG le tiene que pagar 5 palos al Gremio sin haber tenido ni comido ni bebido, y valía mucha plata Ronaldinho en ese momento, ¿no? Y recordemos que llega medio de rebote al Barcelona.
Sí, Originalmente el Barcelona iba a contratar a Beckham, que termina acordando con el Real Madrid, y como promesa de campaña, ¿quién en ese momento era Laporta? sí. Bueno, termina diciendo, bueno, me conformo con contratar al brasilero este que juega en el PSG, que viene de salir campeón del mundo Sí, un ahí año se lo antes. estaban disputando varios equipos, ¿viste? Y creo que va por 25 palos al Barcelona. En esa época era poca plata para un jugador como Ronaldinho. Pero por todos estos quilombos que había, ¿viste? Porque era un tipo que los traspasos estaban como. Estaban viciados por algo. Sí, y antes de continuar hablando de los vicios, que es una parte importante en la carrera de Ronaldinho, recordemos esto que mencionaste vos. Es uno de los grandes artífices de que el Barcelona haya vuelto a ser lo que era. Él agarra al Barça después de haber salido sexto, me parece, en la liga. Después creo que había ganado solamente una liga desde el año 90, en el año 99. Está en un pésimo momento futbolístico Sí, y, y lo saca campeón de todo, siendo claramente durante varios años el mejor jugador del planeta. sí, sí, sí. En el 2003-2004, cuando llega él, terminan segundos el primer año. El segundo año fue increíble, porque ese fue el del 2004-2005, que, que, que rompió todo Ronaldinho. Fue su temporada más constante, podríamos decir, a nivel clubes, por lo menos, que hizo lo que quiso con la Liga Española, la dominó de punta a punta, terminaron hasta aplaudiéndola en la cancha del Real Madrid. Eh, Era un gran equipo ese del Barcelona, es pre la explosión de Messi, pero estaba Deco, Eto'o, Xavi ya despuntaba, Puyol en la defensa. Era un muy buen equipo ese Barcelona, pero sacando a Eto'o y a Xavi, el diferencial era absolutamente Ronaldinho. Sí, y es un pick muy corto, le termina costando un poco la carrera su vida fuera de las canchas de fútbol. ¿Crees que Sí, para mí empecemos a igual, comentar anécdotas al respecto? no, no, para mí, yo quiero hablar un poco del Mundial 2006, porque en el Mundial 2006 él se deprime mucho después del Mundial 2006. Brasil llega como gran candidato a ese Mundial, tenía una de las delanteras más importantes de la historia de Brasil en ese Mundial. Si bien no era un equipo parejo ese de Brasil, la delantera era una delantera que estaban Adriano, Ronaldo, Kaká y Ronaldinho. Estamos hablando de nombres, salvo Adriano, que, y Kaká que va fuera por poco de esta lista, pero que son muy altos en la historia del fútbol. Es que Adriano Nombres. podría haber estado. Adriano con un poco más de profesionalismo hubiera estado tranquilamente en esta lista. Sí, se habla mucho de la parte de su salud mental después de ese fracaso tan grande de Brasil en ese Mundial del 2006, porque dicen que se deprimió fulero después del Mundial, porque en Brasil lo mataron aparte, porque decían que había estado de joda hasta antes del Mundial. Probablemente es cierto, Sí. probablemente es muy cierto, y Brasil ya como campeón defensor tenía un gran equipo y la verdad que fue muy decepcionante su actuación en ese Mundial. Sí, convengamos que en ese equipo también están Adriano y Ronaldo, así que no creo que haya sido el único que estuvo de fiesta hasta el día antes de comenzar el No, mundial. para nada. Después, si querés, su paso por el Milan ya eran chispazos, ya. Sí, ese Milan era un equipazo, nombres eran casi todos post-prime. Estaba Seedorf, estaba Maldini, pero nada, el mejor, el goleador de ese torneo para el Milan termina siendo Marco Borriello. Yo también me fijé porque cuando preparé el podcast, me fijé quién había sido el goleador de ese equipo, no esperando claramente que sea Borriello el goleador de ese equipo. Pero bueno, es una constante en Milán el tema de los problemas extradeportivos. En 2009, por ejemplo, lo dejan afuera de un partido porque lo encuentran de fiesta 48 horas antes de irse, antes de disputarse el encuentro. Sí, Y lo que hace Ronaldinho cuando le dicen, bueno, no vas a jugar, dice, perfecto, y se toma un jet privado y se va a París a seguir de joda. sí, 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 no tenía ningún problema con eso. Después, No, Ronaldinho, con su sonrisa, eso se convirtió también en un ícono afuera de las canchas, ¿no? Todas las cosas que logró, también tuvo problemas que se fue de Pepsi a Coca, también tuvo problemas con esos. Fue la cara de eSports, fue la cara de Nike, la cara de Nike de forma global, o sea, Ronaldinho era la sí, sí, cara de sí. Nike. Desde Jordan creo que nunca hubo a ver, una persona tan pegada a una marca y que haya potenciado tanto una marca como pasó con Ronaldinho y Nike
en fútbol. Sí, Era después fue muy... increíble. Todo giraba en torno a eso y representaba esto que decías vos, el tema de lo estético por sobre todo y el juego por, por sobre la competencia, que lo termina posicionando realmente como un ícono a nivel marketing también. Sí, sí, sí. Y bueno, también tienen su personalidad, ¿no? Tipo, eh, rompe el contrato se le termina el contrato con Pepsi, era la cara mundial de Pepsi, él y Messi, para irse a Coca-Cola, se va a Coca-Cola y Coca-Cola le rompe el contrato un año después porque sale tomando Pepsi por la tele. Esas cosas son tan Ronaldinhos, nada, y bueno, eh, si vamos a hablar un poquito de su vida fuera de las canchas, quiero hablar antes un ratito de esa Copa Libertadores que gana con Mineiro, ¿no? Es espectacular. Sí. También es eso, ya completamente de vuelta, cuando en el Milan parece que es un exjugador, viene a jugar a Sudamérica y nada, obviamente pasa a ser de un momento al otro el mejor jugador de Sudamérica, muy claramente. Sí, sí, ese primer contacto con Flamengo, el primer año de él en Flamengo es espectacular. Fue en el 2011, le fue realmente muy bien. Tiene un promedio de gol casi de un gol cada 2 partidos para hacer un mediapunta o enganche, que es increíble. Y después pasa al Mineiro, que en el 2013 tiene ese gran año que ganan la Libertadores. Eh, la verdad que una Libertadores que ganan muy bien, ese Mineiro jugaba bien, en serio, no solamente por Ronaldinho. Y bueno, ahí fue que básicamente tuvo la gran coronación que le faltaba, ¿no? Porque era campeón de Europa, era campeón del mundo y le faltaba el campeonato más grande de Sudamérica. Que no es lo más memorable que hizo en el fútbol sudamericano, digo, comparado con tener en su casa por contrato un pasillo que daba directamente a un boliche. Bueno, sí, vamos a hablar de eso porque la gente quiere hablar de eso de Ronaldinho, ¿no? Claro, eso, bueno, tener tu casa conectada directamente a un boliche para salir de fiesta durante las noches. A mí la que me encantó es Jerome Leroy, que compartió plantel con él en el PSG, contando que no iba nunca a entrenar, ningún día de la semana. Nunca, Llegaba el jamás. viernes para jugar el sábado, llegaba el viernes, se tiraba en la cama de masaje, pagaba masajes y dormía la siesta. Y el sábado la rompía y era el mejor jugador del equipo. Sí, no, no, no. Yo creo que debemos saber un décimo de todas las historias de Ronaldinho, ¿no? Porque era una cosa increíble. Todas las anécdotas de él saliendo de joda y yendo a jugar al otro día, o de él jugando con los presos de la cárcel de Paraguay, o no sé. Claro, eso es lo que creo que, a ver, lo que mejor lo refleja, además, a Ronaldinho, es esa anécdota. El tipo va preso por usar un pasaporte falso para entrar a Paraguay. Inexplicable. O sea, convengamos que es inexplicable porque no es que era un criminal buscado internacionalmente. Y aparte termina Eh, preso y la multa eran $100.000. O sea, para él no era un número no, significativo. claro, pero va preso y todos los presos lo aman, juega torneos en la cárcel, arman como partidos para juntar plata en la prisión. Sí, 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 Es sí. esta mezcla a ver, no quiero decir el poco profesionalismo, pero estas estupideces por momento, porque realmente Claro, no, pues eso es no una tienen ni estupidez, no una tiene nada que ver con el lógica por profesionalismo detrás. eso. Claro, claro, es una estupidez, pero al mismo tiempo combinado con la capacidad de hacer feliz al otro. El Ronaldo siempre jugando con una sonrisa, siempre poniendo, incluso un grado de efectividad espectacular, siempre poniendo la expresión artística por sobre otras cosas. Y es eso constantemente, esa transmisión de alegría que, bueno, lo empareja. Yo creo que un jugador del que vamos a estar hablando en uno de los próximos capítulos es, digamos, el paralelismo, el paralelo más cercano, supongo, a Ronaldinho, que es Garrincha. Claro, sí, sí, sí. Es el único otro tipo que se me ocurre como comparación a este tipo de jugador. ¿Es Ronaldinho el jugador más talentoso de la historia? Está bastante cerca de ese lugar. Probablemente no haya muchos argumentos para decir que no. Es un tipo que podía hacer literalmente cualquier cosa con la pelota. No hubo nunca algo que vos veas que hacía otro jugador y que Ronaldinho no lo podía hacer. Básicamente es eso.
Sí, y además nunca parece que se lo haya tomado en serio, esto que estamos diciendo. No es no es juzgándolo para nada. Simplemente que cuando el Diego cuenta, por ejemplo, cuando dice eso de qué jugador hubiese sido yo si no fuese por la droga, al mismo tiempo estamos dejando de lado todo lo que sabemos que el Diego también se rompió el orto entrenando cuando le tocó. Sí, O obvio. sea, después hubo una época en la que obviamente ya no era necesario y nadie le iba a decir nada. Pero Ronaldinho, tenés historias, claro, de él con 19 años, 20 años y que ya básicamente aparece en el club los sábados o los domingos para jugar nada más. Yo creo que comparado con el Diego, no tiene ni punto de comparación lo que el Diego se tomaba en serio la competencia comparado con Ronaldinho. Ronaldinho es un tipo que no debe haber tocado una pesa en su vida, ni de casualidad. Y si la tocó era para correrla del lugar, porque le estaba molestando. Eh, y pero sí, adentro de la cancha sí, siempre fue súper competitivo y siempre quiso ganar y le molestaba perder. Eso es cierto y por eso está en el lugar que está, porque por ahí hay otros cracks brasileños que le daba lo mismo ganar o perder. Y Ronaldinho no era de esos. No, por eso ganó todo también. Nunca, de vuelta, no terminó siendo un jugador dominante y podría haber tenido un pick mucho más largo por el talento que tuvo. Pero, pero su mejor momento está a la altura, habiéndolo vivido en tiempo real, a la altura del mejor momento de casi cualquier otro jugador de esta lista. Muy pocos solamente realmente tenemos razones para decir que han tenido años mejores que esos 2, 3 años de Ronaldinho y están mucho, mucho más arriba que él en la lista. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Él podría estar en la mesa chica, chica, chica de esto. Sí, tranquilamente. Y bueno, después es un detalle nomás. Siempre me molestó mucho cómo es la operación de prensa que se come cuando lo rajan del Barcelona. Ah, sí, espantoso. Sí, Eh, sí. Como siempre, el Barcelona, cuando se va un jugador de Guardiola. Barcelona, siempre hacen lo mismo. Claro, porque lo que hacen es empiezan a filtrar todas las fotos que tienen de Ronaldinho, por ejemplo, durmiendo la siesta en el gimnasio. Ronaldinho que llega de fiesta la noche anterior o al gimnasio, agarra, se sienta, ¿viste? Por ejemplo, en la máquina de cuádriceps y se queda sentado, se sienta ahí y se tira a dormir. Y el club filtra todas esas imágenes cuando se lo quiere sacar de encima, porque obviamente él no se quiere ir de Barcelona, primero por qué se querría ir, Claro, más vale. y también porque si tratan de venderlo o sacárselo de encima, la gente prendía fuego el club. Entonces primero tienen que armar todo esto para hacerlo quedar mal. Nada puede estar hecho de forma prolija. No, es un desastre, es un desastre. Y por eso es que el Barcelona genera tanto rechazo en el espectador neutral también, porque a veces también lo quisieron ensuciar cómo se fue, ni hablar a Maradona, cómo se fue Rivaldo, y la comparación que se hace con el Real Madrid es enorme, es muy llamativo cómo tratan a los ex ídolos del Real Madrid, que es un club bastante nefasto en un montón de cosas, pero cómo tratan a sus ídolos es bastante, bastante diferente. Sí, sí. Sí, incluso siendo entendible el momento en el que quieren sacarse encima a Ronaldinho y las razones. Para cuidarlo a Messi, por ponerlo de alguna manera. Se supone que ese era el objetivo, por ejemplo, de Guardiola, el por qué hacer esa limpieza en la que trata también de meter de todo y no, Sí, si no me igual equivoco, no esa puede limpieza, cumplir esa eso. limpieza se podría haber hecho de una forma un poco más prolija, creo yo, y que no se la merecía de esa forma Ronaldinho. No, claro, el tema es ese, es proteger a los ídolos. O sea, Sí. no estamos hablando de, a ver, el Diego es, perdón por la terminal, el Diego es lo más grande que hay, pero yo entiendo que como fue ese paso por el Barcelona no le debía nada a Maradona. No, para nada, No es así con Ronaldinho. para nada. Totalmente, O soy sea, súper de acuerdo con eso. en fin. Bueno, continuamos Sí, entonces. pasemos. Pasamos al puesto número 34. Jugó en el Ajax, en el Vancouver Whitecaps, en el Napoli, en el Cannes. Tiene 83 partidos con la selección holandesa. Hablamos de Ruud Krol, ganador de 6 ligas holandesas, 3 Champions, una Intercontinental, Champions, Copa Europea de Campeones. Tiene 2 subcampeonatos del mundo, parte del equipo ideal de ambos mundiales, 74 y 78. Salió tercero en la votación para Balón de Oro del año 76 y fue elegido el mejor jugador de la Serie A italiana en el año 81, ya con 32 años, bastante post-prime. Ruud Krol. Rudolf, que seguramente si algún día escucha esto, no somos los del gráfico, Ruth, ninguno de nosotros trabajó en el gráfico jamás, ni hicimos ninguna carta con respecto a lo lindo que era Argentina para su familia. Quédate tranquilo.
Eso tiene colación a que el gráfico en el Mundial 78 inventó una carta diciendo que Ruth Kroll, inventó una carta que Ruth Kroll le mandaba a su hija diciendo que Buenos Aires estaba todo nevado, que estaba todo lindo, y la publicó como real de Ruth Kroll para su hija, lo cual a él no le gustó mucho y se armó quilombo hasta embajadas y quilombo grosso. Sí, a la carta le faltaba un no son 30.000. Sí. Sí, zurdos empobrecedores. Sí, muy simpática la gente del gráfico con Kroll. Yo cuando veo videos de Kroll o cuando escribo algo de Kroll o cuando busco cosas de Kroll, es uno de los jugadores más difíciles de posicionar en los rankings y todo, porque fue uno de los mejores mediocampistas de la historia, fue uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, fue uno de los mejores centrales de la historia, fue uno de los mejores líderes de la historia y fue uno de los mejores stoppers de la historia. En cualquier posición que Kroll jugara era el mejor. Es un tipo con una capacidad técnica, física, táctica, estilística superior a la media, y yo creo que de haber jugado en una liga un poco más, si bien el Ajax fue dominante en Europa todos esos años, la competencia interna era con el PSV y con el Feyenoord, no era tan alta. De haber jugado en una liga más dominante, quizás nosotros pecamos de no ponerlo más arriba por no haber tenido competencia en otras ligas, quizás. Pero hablamos de uno de los defensores, futbolista, no puedo ni catalogar como defensor, uno de los futbolistas más completos y mejores de toda la historia del fútbol. Defendiendo era buenísimo, atacando era buenísimo, tirando pases era buenísimo, cabeceando era buenísimo, gambeteando era muy Sí, bueno, pateando el arco era muy bueno, cabeceando en el área rival también era bueno. Yo cada vez que veo algo de Kroll no encuentro fallas en su juego, jamás. no, es el jugador perfecto, realmente es un jugador perfecto. La capacidad de distribuir juego en pase corto, pase largo era espectacular. Definir, tanto pegándole desde afuera del área como entrando con la pelota dominada al área, era buenísimo. Iba al piso, ganaba físicamente eran, bueno, como muchos de esos holandeses, realmente marcaba la diferencia. Tal vez un poco más profesional que la mayoría de Sí, los muchísimo, holandeses creo yo. contemporáneos Sí. a él. y realmente con la evolución del fútbol total, con los relevos y el pase al ataque de jugadores que por ahí en un principio no estaban destinados a cumplir esa función en otros esquemas tácticos, es un jugador casi tan clave como Cruyff en el desarrollo de ese Sí, estilo futbolístico. pero vos más de una vez lo explicaste en este podcast, la capacidad de jugadores de salir de cualquier tipo de libreto y de ser irreplicables a la hora de explicarlos en su lugar del ranking. Este tipo es totalmente inexplicable, irreplicable también por una cuestión de que Sí. no podés poner a jugar a un chabón de cualquier cosa y que lo haga bien. Lo tuvimos a Lam hace un poquito, pero Lam tenía limitaciones físicas que Kroll no tiene, porque Ujú. Kroll podía jugar de cualquier cosa y el físico lo ayudaba. Y estaba tan sobrado que, como dijiste vos, fue en el 81 al Napoli y fue el mejor jugador de la liga italiana, que ya era la mejor liga del mundo, sale campeón de Italia al mundial siguiente. Y fue de forma sostenida entre el 71 y el 81, durante 10 años, uno de los mejores defensores del mundo. Cuando jugaba de defensor, si jugaba otra cosa también. Yo leí una entrevista, estaba subtitulada, es una entrevista que le hicieron, y él hablaba mucho de un crack yugoslavo, que obviamente lo leí en su momento y ahora lo busqué de vuelta, se llamaba Belibor Basovic, que fue el que le enseñó a él a jugar de líbero, que era el primer líbero que tuvo Rinus Michel en el Ajax. Y él explicaba a Kroll ahí que para posicionarse de líbero, cómo tenía que leer a los lanzadores rivales. El tipo marcaba a un central, a un delantero rival, pero mirando siempre al lanzador rival. Nunca perdía de vista la pelota. Y obviamente, cuando uno lee los manuales, nunca tenés que perder de vista al hombre. Y el tipo hacía al revés, pero porque tenía una capacidad física, táctica, de lectura que le permitía hacer algo contrario a lo que dicen todos los libros. Y son muy pocos los que pueden hacer eso. Más adelante en el ranking hay tipos que hacen también eso, pero es más fácil hacerlo en la fase ofensiva, de hacer algo distinto a lo que dice la lógica que hay que hacer y que te salga bien. Este tipo lo hacía en la fase defensiva. Sí, es en la posición de líbero, que probablemente
quienes nos estén escuchando se den cuenta que hay un periodo de 30 años en el que debe ser una de la segunda o la tercera posición más importante que podía haber en una cancha de fútbol. Lo digo porque bueno, hoy ya se ha modificado mucho, hoy sigue existiendo, pero es una versión modificada. Probablemente lo que termina siendo el punto más álgido de la posición se haya dado, si no de la mano de Kroll, posteriormente gracias a lo que hace él. Porque nadie combina tan bien defensa y versatilidad en ataque como lo hace él. Va a haber un nombre, obviamente, estamos hablando de Beckenbauer, de alguien que lo va a hacer en un mejor nivel. O sea, spoilers, Beckenbauer está arriba de Kroll, por algo no lo mencionamos todavía en la lista. Pero Sí, por ahí tipos que defendían un Kroll poco es el mejor. Claro, pero Kroll es el que conecta, Sí, digamos, eso. una generación anterior, Tal cual. que es el libro de la década del 60, o Beckenbauer, que en realidad era un mediocampista reconvertido, los liga con lo que van a ser los grandes líberos de finales de los 70 y la década del 80. Hablamos de Gaetano Sirea, que es más bien un contemporáneo de Kroll, pero su peak ocurre ya después de la revolución táctica del fútbol total holandés. Que obviamente Kroll no arranca siendo líbero en el Ajax ni en la selección, sino jugando de 3, como bien mencionabas, pero llega a su máximo nivel futbolístico con él jugando ahí de 2. Claro, sí, tal cual. En el Ajax estaba este Vasovic que te comentaba antes, que es el que le enseñó el puesto a Kroll. Y a Mitchell le solucionaba tantas cosas porque lo podía poner en cualquier lado. En cualquier lado. Uh-huh. Y en Italia juega de líbero en el Napoli. Y cuando se va a jugar a Estados Unidos después, creo, es que se va a enseñar. No tuvo una carrera destacada como defensor, pero yo creo que, como defensor, no, perdón, como DT, pero yo creo que es también por esto que te explicaba recién, que él no usaba la lógica para defender, él utilizaba otro tipo de lecturas, una lectura distinta para el arte de la defensa, y es muy difícil de replicar, entonces cuando la querés explicar y cuando hay cosas que son tan intuitivas y tan rápidas y tanto de reacción, como tenía este hombre, obviamente que le querés explicar a alguien algo que puedes hacer solamente vos en lo largo de la historia del fútbol es muy difícil. Sí, también es un jugador al que le juega muy en contra el haber sido el jugador de ese Ajax que realmente fue leal con el equipo. Sí. Porque juega 12 años ahí cuando todos los demás empiezan a irse a ligas más competitivas o con mayor exposición y él se mantiene en el Ajax. Recién a los 30 años creo que pasa, Sí, 30, 31 31 años. Se va a años. jugar Sí. Y lamentablemente por un año no coincide con el Diego. Sí, es doloroso eso, sí. Sí. Hubiera sido algo Bien. realmente lindo de ver eso. Sí, y bueno, Kroll probablemente haya sido el mejor jugador de Holanda, de la selección de Holanda del 78. Sí, a nivel táctico, sí. Sí, él es el eje del equipo, claro. Sí, sin dudas. Bueno, hablamos muy bien de puesto... Neskens y de Rep, pero sí, lo de él es más importante para mí. Yo creo que aparte porque está ese equipo juega sin arquero. Si no defendía a este hombre, estaban hasta la pija. No, es que yo creo que está entre Neskens y él. Y sí, es discutible quién de los dos es más importante en la llave de esa final. Que igualmente no deja de ser loable, recordemos, o sea, no perder a tu mejor jugador y llegar igualmente a una final y estar tan cerca de salir campeón. Sí. Es un logro espectacular. Por centímetros no fueron campeones. Sí. Pasamos al puesto número 33. Jugó en el Sevilla, en el Real Madrid y el PSG. Tiene 180 partidos con la selección española. Más de 100 goles en primera. El señor Sergio Ramos, ganador de 5 ligas españolas y 2 ligas francesas, 4 Champions League, un mundial, 2 euros, parte del equipo ideal del mundial 2010, 11 veces parte del 11 ideal de FIFPro, 5 veces mejor defensor de la liga española. Sergio Ramos. Bueno, lo que siempre nos pasa con jugadores contemporáneos, ¿no? Ramos es un jugador que la mayoría de la gente que va a escuchar este podcast
lo vio jugar. Estamos hablando de alguien que tiene la capacidad física y mental de ser un ganador. Un tipo que se impone en las dos áreas, no solamente en el área propia, sino en el área rival, que si había que anticipar, anticipaba, si había que salir jugando, salía jugando, una técnica prodigiosa, una pegada única, y no es ni cerca de lo más destacable de su juego. Un juego aéreo total y absolutamente definitivo, o sea, el pick del juego aéreo defensivo es Sergio Ramos. Defensivo y ofensivo. Sí, ofensivo también. Y un jugador de esos inevitables, ¿viste? Cuando vos estás perdiendo y tenés enfrente un tipo, o cuando estás ganando, perdón, y tenés un tipo como Sergio Ramos adelante, son de esos tipos que mantienen una atención competitiva y una capacidad de peligro latente siempre. O sea, es un tipo que siempre jugó al límite, nunca regaló nada, nunca resignó un segundo en un partido. No te podías desconfiar nunca con Sergio Ramos. Le pasó a un montón de equipos que tenían Champions ganadas, tipo el Atlético de Madrid, y Sergio Ramos iba al área rival y cabeceaba y le ganaba todo, se lo llevaba todo puesto. Bueno, llevarse a todos puestos de forma literal. Él jugó de central muchos años, también jugó de lateral. Cuando llega al Real Madrid, el Real Madrid tenía una dupla central bastante afianzada. Él pasa a jugar de 4, después vuelve a jugar de central. Y después tanto la selección española como el Madrid tenía muy buenos centrales. Estaba Carvalho y Pepe en el Madrid, y estaban Puyol y Piqué en España. Entonces el tipo jugaba de lateral y la rompía también como lateral, con una solidez defensiva loable y sin resignar nada a la hora de atacar. El tipo iba y volvía. Y si bien no vamos a hablar de Sergio Ramos como lateral, no es el lugar para hacerlo, el gran triunfo de Sergio Ramos a lo largo de su carrera fue justamente de lateral, que fue el Mundial del 2010. Y bueno, y en el Real Madrid es claramente el estándar de oro para un central del Real Madrid. El Real Madrid tiene Sí, que jugar como Sergio Ramos. Él comienza como lateral en el Sevilla y juega durante mucho tiempo ahí. En parte, creo yo, porque es uno de los jugadores más atléticos que me tocó ver en una cancha de fútbol. Y uno a veces siente que jugando de central está desperdiciada esa capacidad atlética. Más allá de que es donde más rinde y donde más importante termina siendo. Pero tiene una capacidad de despliegue, una potencia. Que bueno, en el centro del mediocampo, en el centro de la defensa se aprovecha mucho mejor, especialmente en el juego aéreo, como bien vos decís. Yo no sé si hay un jugador que maneje mejor el juego aéreo en la historia que Sergio Ramos. Física y mentalmente es un jugador, es todo lo que vos podés querer de un jugador de fútbol. Aparte, midiendo 1,84 m, la capacidad es alto, ¿no? Para poder ser tan dominante sin ser particularmente gigante. Si bien es una altura buena para un central, hoy en día los centrales son todos como Van Dijk, que miden más de 1,90 m. Y el tipo sin ser un portento, si bien era un portento físico por su cuerpo básicamente de ébano, de marfil, perdón, era una cosa que vos lo mirabas y te dolía chocar con él, mirarlo nomás. No era gigante, pero era el dueño del área. Es más, sí, por eso un tipo pésimo para el juego aéreo como Casillas pudo tener todos los éxitos que tuvo, por tener tipos como Sergio Ramos. Sí, vos mencionaste también el tema de la atención competitiva. Hay una receta de campeones que se repite a lo largo de toda la historia, que son esas defensas que en realidad son un poco un grupo de tareas. Es la segunda referencia que hacemos a esto en el capítulo, ¿no? Se nota que estamos en época electoral en Argentina. Básicamente que esto es una defensa violenta, pero en la que los defensores sean lo suficientemente pillos para transitar esa línea entre la violencia y lo estúpido. Sin nunca terminar en esa segunda etapa. Sí. Doy un par de ejemplos así, tranquilos. No sé, la defensa de River, del River de Gallardo, cuando ganan la Sudamericana o la primer Libertadores, que eran una máquina de pegar, pero sos River, aprovechá. O, por ejemplo, la selección, buena parte de la defensa de la selección argentina en el último mundial, donde a veces terminaba un poco en lo pelotudo, pero bueno, no podés salir campeón. No en el mundial, justamente, en el mundial no jugaron como pelotudos.
No, está la falta del Cuti que termina en el tiro libre ese en el que nos empatan en el minuto. No, fue Pesela. Ah, no, bueno, me estoy confundiendo, no importa. Creo que hay varias faltas pelotudas, pero no importa. Sergio Ramos es el jugador que mejor transita esa línea. Sergio Ramos jugaba en el Madrid y jugaba en España y jugaba como tenés que jugar en el Real Madrid. Pepe hacía lo mismo, pero bueno, Sergio Ramos siendo un muy buen jugador de fútbol además de eso. Sabés que vas a tener todos estos beneficios, tenés que explotarlo. Y eso demuestra no solamente la competitividad, sino también la inteligencia del jugador. Sí, siempre al límite. Y ha dejado con 10 a España y al Madrid, pero no. Sí, tiene más de 170 amarillas en toda su carrera, Sí. tiene más de 200 tarjetas en total. Creo que tiene como 30, más de 30 expulsiones a lo largo de su carrera. No, totalmente, totalmente. Pero bueno, así se gana. Sí, obvio, más vale. Está muy claro. Más vale, aparte sos el defensor del Real Madrid, tenés que aprovechar esa ventaja que tenés. Exacto. Eso es una demostración de inteligencia. Probablemente si Ramos hubiese jugado en el Sevilla toda su carrera, hubiese tenido que cambiar su forma de jugar al fútbol. Sin dudas. A ver, hay centrales, ya hablamos de centrales con más atributos técnicos, mejores tiempistas, todo lo que quieran, pero lo que son intangibles, la personalidad, el liderazgo, no sé si hay muchos jugadores a lo largo de la historia que estén a la altura de Sergio Ramos en ese sentido. No, No para lo digo nada. no tengo particular simpatía por él ni por el personaje, pero realmente es admirable. No, estamos hablando de alguien que tiene el título de hijo predilecto de Camas y medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo de España, o sea, debe ser más franquista que Florentino. No es justamente por la simpatía que nos pueda llegar a llevar que lo pusimos en este lugar tan privilegiado del ranking, arriba de Ruth Kroll, básicamente. Pero Claro. es un jugador que pudo lograr y pudo expresar el máximo nivel competitivo con... le sacó cada gota de sudor de su cuerpo fue para ganar y eso me genera el máximo de mis respetos. Y eso, básicamente. Bien, continuamos entonces con el puesto número 32. Dale. Metemos un volantazo de 90 años. Vamos con un jugador que debuta en Nacional de Paraguay, juega en Independiente y en Huracán de Argentina. Tiene, solamente hablando del fútbol argentino, tiene 295 goles en 334 partidos. Arsenio Erico, ganador de 2 ligas argentinas, 2 copas Saldados y una liga paraguaya. No, Erico fue y será un fuera de serie. Es un jugador sin molde. Podría haber jugado en cualquier época. Un estilo demoledor, fantasioso. En la cancha una personalidad especial, total y absoluta, que generaba respeto entre compañeros, contrincantes. Era hábil en espacios chicos, tenía una excelente pegada y un salto electrizante, ¿no? Y que la cantidad de goles que hizo de cabeza a lo largo de la historia lo convirtió en lo que es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino. Y aparte un respeto tanto por propios y por rivales que generaba un tipo que fue descubierto por Independiente cuando jugaba partidos para la Cruz Roja para juntar fondos para después de lo que había sido la guerra del Chaco. El país había quedado destruido, Paraguay, ¿no? Y a comienzos de la década del 30, con 15 años, 16 años, Erico era la gran figura que llenaba todas las canchas del equipo, cuando iba a jugar el equipo de la Cruz Roja, que era donde jugaba él, y ahí nomás Independiente lo fue a ver, porque en todos los partidos que se jugaban en el norte argentino se hablaba de lo que era Erico, y bueno, se puso la camiseta de Independiente para marcar un antes y un después en el fútbol argentino, ¿no? Sí, hablamos de la superioridad del fútbol sudamericano a lo largo de todo este podcast en esa época. Y creo que es necesario entender un poco, porque me cuesta, generalmente cuando uno lee sobre historia en estos tiempos, cuesta un poco ponerlo en contexto. Erico hay un periodo de tiempo de entre 3 y 5 años donde es el mejor jugador del fútbol argentino. ¿Verdad? Sí. Entonces, hay un periodo entre 3 y 5 años donde uno puede discutir que Arsenio Erico era el mejor jugador del mundo. Sin duda, sí. No Pero tengo ese es el ningún tema. prurito en reconocerlo.
No, claro, pero cuando se suele hablar de la figura de Erico, incluso dentro de fuentes argentinas o fuentes sudamericanas, no por una falta de éxito internacional, por el hecho de que se trataba de un jugador paraguayo, no tiene este tipo de reconocimiento. Se habla de, claro, el máximo goleador del torneo argentino. Cuando no se pone en contexto y no se menciona bien lo que era el fútbol argentino en ese momento, que no era el fútbol argentino de hoy, ¿no? En primera instancia. Y segundo, no se lo pone en contexto a nivel internacional. No hay ningún jugador europeo en ese momento del nivel de Erico. Y ya mencionamos quiénes eran los jugadores sudamericanos que estaban en ese nivel aquí. Podemos hablar de un Leónidas, podemos estar hablando de los argentinos que estaban jugando en Italia, podemos hablar de Domingo. Tranquilamente Erico era superior a todos ellos. Sí, 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 sin dudas, sí. A ver, el campeonato del 38 y el 39, que ganan Independiente esos años, el, el, la delantera Independiente era Vicente de la Mata, Arsenio Erico y Antonio Sastre, que son jugadores legendarios del fútbol argentino y sudamericano. Entre ellos tres metieron más de 500 goles, 556, y Erico solo metió 293 de ese trío, ¿no? Son jugadores que en cualquier contexto y en cualquier análisis que se haga de la década del 30, finales del 30, principios de los 40, en el boom grande del fútbol argentino, son totalmente diferenciales y del mundo se hablaba de ellos como los mejores delanteros del mundo, básicamente. No era algo propio de acá. A ver, Europa estaba en un contexto muy complicado, pero el fútbol rioplatense y el brasileño ya despuntaba, era el mejor del mundo. Y hay un caso, como dice David, muy grande para decir que de la mejor delantera del fútbol argentino, el mejor delantero del fútbol argentino, era Erico y ese equipo era el equipo que era campeón del fútbol argentino. Y no era que, sí, Juan Independiente metió un montón de goles, no, ese equipo ganaba en el fútbol argentino aparte. Exactamente. De nuevo, no es el torneo argentino que podemos encontrar hoy. De vuelta, cualquier jugador en el que uno pueda decir que durante varios años, durante 5 años, por poner un número, o más en realidad en su caso, si no fue el mejor jugador del mundo, estuvo en la lista corta de los mejores jugadores del mundo, tiene un lugar en nuestro ranking. Hay varios jugadores en esa época. De nuevo, eso me estaba olvidando. Hay una entrevista de Stefano hablando de Erico. Sí, es buenísimo. Alfredo se deshace de elogios con el paraguayo, que básicamente te marca la pauta de lo que fue Erico. Justamente Di Stefano, que lo puedo apreciar de joven, antes de debutar como jugador. Sí, aparte de Argentina hizo denodados esfuerzos para que Erico se nacionalizara argentino para jugar el Mundial del 38. Argentina en esa época le ofreció 200.000 pesos argentinos. Yo me fijé y un automóvil último modelo en ese momento salía 5.000 pesos argentinos. O sea, sí, es una fortuna. Es una fortuna total. Y él dijo que no, porque antes que nada era paraguayo. Y después de ese año, después de que él hizo eso y salió en todos lados, obviamente, él dijo que no enseguida, no había plata que lo convenza, un tipo de un honor y una hombría totalmente respetable. Y todos los estadios del fútbol argentino lo aplaudieron después de eso. Porque Argentina lo quería nacionalizar porque era el mejor jugador del fútbol argentino, por lejos. O ahí en ese nivel, depende del año. Y él dijo que no, y fue el hombre de mimbre, le decían, por la elasticidad que tenía y por lo firme que era. Y bueno, un poco de lo que habíamos hablado antes también, ¿no? De la superioridad física que tenía el jugador sudamericano en esa época. Él era más físico que todos los físicos, por lo menos en Argentina, porque le sacaba mucha ventaja física, cabeceando a los rivales en piques cortos, en espacios reducidos, y por eso tiene la friolera de goles que tiene, ¿no? Sí. Volviendo al tema del dinero, vos mencionaste la anécdota de no, señor, yo soy paraguayo. Él llega Independiente, compra el pase por
12.000 pesos de la época, algo así como eran $4.000 de la época, me fijé, que era barato dentro de todo para el nivel de jugador del que estamos hablando. Sí, porque River había pagado 32.000 pesos por Bernabé. Bernabé. Justamente River no lo va a buscar, más allá de que se lo recomiendan a River, porque tiene a Bernabé Ferreira. Claro. Nota, es uno de los jugadores por los que yo hice el lobby para que tal vez entre al final de esta lista. Se quedó por muy poco fuera de la misma. Y de vuelta, esa gama de jugadores, la delantera de la Mata, Sastre y Erico, jugadores como Bernabé. Muy poco tiempo después vamos a tener a Di Stéfano yéndose a Europa y pasando a ser el mejor jugador del mundo, uno de los mejores de la historia, en ese momento el mejor de la historia. No mucho tiempo después de eso, Sívori con 20 años yéndose a la Juventus y pasando a ser el mejor jugador de Europa, o el segundo mejor jugador de Europa. O sea, ese es el nivel de jugadores de los que estamos hablando cuando hablamos del fútbol sudamericano y especialmente el fútbol rioplatense en esas décadas. Y yo quiero, perdón que haga demasiado énfasis en esto, pero es solamente para darle un poco de contexto para alguna persona joven o alguna persona que escuche, que no provenga de estos países en particular, de esta geografía. Sí. Nada, por ahí señalar los goles de él y por ahí ponerlos en contexto. En esa época, si hubiera sido fácil meter goles, habría 20 jugadores en el top 10 con esa cantidad de goles. Él vino relativamente grande de Argentina y fue el goleador igual. Y súper profesional y todo el mundo, todos los registros de la época hablan de un goleador total y absolutamente fuera de serie. Sí, y como vamos a hablar del próximo jugador, el hecho de haber nacido en una nación pequeña en cuanto a logros deportivos y en cuanto a población, le juega un poco en contra. Porque Sin más allá dudas. de que Paraguay lo enarbola como bandera, no es lo mismo que si Erico fuese Arsenio Carioca, probablemente estaría en el recuerdo de los fanáticos del fútbol, o de aquellos a los que les guste la historia del deporte, de una forma mucho más grande, como pasa por ahí con Leónidas. Sí, tal cual. Bueno, por último, no quiero dejar pasar la hermosa anécdota de cuando una empresa de tabaco, de cigarrillos, de Buenos Aires ofrece un premio al jugador que pueda meter 43 goles en un torneo. No sé si querés terminarla. No, contala vos. Básicamente ofrecen eso. Bueno, si hay un jugador que piénsenlo, en una temporada, 43 goles es una cifra exorbitante, pero bueno, no me acuerdo si tenía que ver con el nombre de la marca de 43.70. cigarrillos. 43.70, está. Bueno, si alguno mete 43 goles, perfecto, le damos un premio. Y Erico llega a la marca faltando 2 fechas. 2 fechas, sí, solo. Para terminar el torneo. Y salen atajándose los de la marca para no tener que pagarle el premio, diciéndole, bueno, pero tienen que ser 43 exactos. Si no, vos te vas a pasar, no te vamos a pagar porque acá el contrato dice que tienen que ser 43 goles, no 43 o más. Claro. Entonces Erico nada, no mete ningún gol No. más y se pone a errar goles hechos los 2 partidos siguientes para cobrar ese premio. Yo tengo lo último que quiero hacer es una no es una anécdota, sino es un fragmento de Eduardo Galeano, de Erico. Decía Galeano, él tenía escondido en su cuerpo resortes secretos. Saltaba el muy brujo sin tomar impulso y su cabeza llegaba siempre más alto que las manos del arquero. Y cuanto más dormidas parecían sus piernas, con más fuerza descargaban el pronto latigazo al gol. Con frecuencia, Erico azotaba de taquito. No hubo taco más certero en la historia del fútbol. Cuando Erico no hacía goles, los ofrecía, servidos, a sus compañeros. Tranca. Pasamos al puesto número 31 y terminamos por el día de hoy. Jugó en el Dinamo Zagreb, en el Zrinjski Mostar, en el Inter de Zaprešić, en el Tottenham Hotspur y en el Real Madrid. 170 de partidos con la selección croata. Luka Modric, ganador de 3 ligas croatas, 3 ligas españolas. Traté de buscar si ganó algo con el Tottenham, pero debe haber un error ahí porque no aparece nada. Tiene 5 Champions League y 5 mundiales de clubes, un subcampeonato mundial y un tercer puesto. Tiene un subcampeonato de Nations League,
Balón de Oro del año 2018, jugador de FIFA de ese mismo año, equipo ideal de la Euro 2008, 2 veces mejor mediocampista de la Liga Española, 6 veces en el equipo ideal de la temporada FIFPro, 2 veces mejor mediocampista de la UEFA y, ante todo, mejor jugador de la Liga Bosnia del año 2003. El dato que no querías dejar de mencionar. Sí, en el Mostar. Ahí, ese fue el equipo que jugó ahí en Bosnia. Creo que el tener ese Balón de Oro en época de Cristiano y Messi, es yo creo que somos injustos poniéndolo acá a Modric. Modric para mí es, después vamos a hablar de Cristiano en su momento, pero para mí el jugador más importante de ese Real Madrid, habiendo repasado un montón de jugadores de ese Real Madrid, es Modric. Un mago, un jugador que sabe todo lo que pasa dentro de la cancha. Hablamos muy bien de Xavi y Modric es mejor haciendo lo mismo con un estilo distinto o pudiéndose acomodar a cualquier tipo de estilo. Y aparte el tipo que pudo soportar la peor de las desgracias que puede llegar a tener un futbolista, que es haber jugado en el Tottenham, ¿no? Que, como bien lo dijiste. Un mediocampista que podía jugar en la base del mediocampo, cerca de la media punta, de enganche, por los costados. En cualquier lugar del mediocampo que lo pusieras a Modric iba a sacar diferencia, porque era un tipo tan inteligente y tan hábil y tan técnico y con una capacidad física sobrehumana, con un físico que no das dos mangos. No sé dónde le entran todos los pulmones en ese cuerpo tan flaquito, para estar siempre bien dispuesto, bien colocado para recibir un pase, con la cabeza levantada para encontrar a cualquier compañero, para esquivar a un rival, elevando el nivel de equipos siempre. Un equipo con Modric dentro de la cancha va a ser mejor que un equipo sin Modric. Cualquiera, en el largo de la historia. Lo puedes ubicar en el lugar que quieras, te puedes sacar al jugador que quieras, ponerlo a Modric y ese equipo va a ser mejor. Sí, comparte, vos mencionaste, hiciste la comparación con Xavi, comparte con él el tema de un físico que a simple vista uno no da nada, pero tiene una resistencia, una capacidad aeróbica, de un cardio que es realmente inigualable, incluso a la edad de hoy. Ya muy post-prime, supuestamente es una persona que no se cansa, que cubre extensiones de campo que no tienen sentido. Y por sobre todas las cosas, es uno de esos jugadores que se ha adaptado como nadie al fútbol moderno. Es un tipo que arranca jugando de 10 clásico en Croacia y en Bosnia. Y a diferencia de muchos de sus contemporáneos, él no tiene ningún problema en adaptarse a cualquier sistema táctico. Pasa, como bien decís vos, a jugar en cualquier lugar dentro del mediocampo, en los equipos donde estuvo y adaptándose a los requerimientos de cualquier tipo de entrenador con el que le toque jugar y de las necesidades de su equipo en ese momento. Es un director de juego espectacular al mismo tiempo que el mejor engranaje posible. Y eso lo demuestra siendo, bueno, parte de un, ya lo mencionaste vos, el que muchos consideran el mejor mediocampo de la historia en el Real Madrid, pero también siendo el eje y el foco del juego en una selección croata que, aunque no haya levantado ningún título, ha conseguido logros espectaculares, siendo una nación ínfima en población y en logros dentro dentro del campo de juego. Sí, en todos los deportes, no es una potencia en ningún deporte, Croacia, salvo en tenis en algún momento. Creo, Handball y básquet, un poco, ¿no? sí, no, No sé si potencia, no potencia, no es un equipo que esté entre los top, en el top 4 históricamente, y Modric lo puso en el top 4 en 2 mundiales seguidos, en el top 3, en 2 mundiales seguidos a Croacia, en el medio de dos equipos de época como la Francia de Mbappé y Griezmann y la Argentina de Scaloni. Partió contra esos dos equipos, quedó fuera de los 2 mundiales con los dos campeones, y dándole, no dando tanta batalla, pero porque eran equipos de época, básicamente. Y no es que él desapareció en esos partidos. No, para nada, todo lo No tuvo contrario. culpa, no es que no estaba a la altura de las circunstancias. No, para nada, todo lo contrario. Yo creo que se supo adaptar también al rol que le tocaba en cada equipo, que eso es parte clave para entender qué es Modric a la hora de analizarlo, ¿no? Porque es un tipo que pudo acomodarse, que pudo acomodar al equipo,
dependiendo siempre de los compañeros y elevando el nivel de todos. Elevar el nivel de tus compañeros es la parte más difícil del fútbol. Porque vos podés hacer tus cosas bien, podés marcar, podés pasar la pelota, pero hacer realmente mejores a todos, como hace Modric, y al nivel de llevar a tipos no tan dotados técnicamente como la selección croata de este Mundial 2022 que pasó, o la 2018 era bastante mejor que esta, pero la del 2022 a semifinales, pasando a Brasil, pasando ese grupo de la muerte que tenía a Bélgica y a Marruecos. Yo creo que estamos en presencia de un monstruo que con el pasar de los años probablemente parezca que está mal puesto acá en esta posición del ranking. Es que yo, sí, totalmente, es lo que pienso constantemente. Y de hecho, siento que no hay otra cosa que hacer que echarle la culpa al pasaporte. Si Sí, en vez de puede ser. Lucas Modric se llamase Lucas Morales o Luquinhas, Dios sabe qué, Luquinhas solamente, eh, no quiere decir que sería top 15, sin lugar a dudas. Sí, Le sí, juega sí. muy en contra, le juega muy en contra eso. Sí, pasa que, nada, todos los títulos que tiene cuando te pones a repasar lo que ganó con el Real Madrid, las Champions que gana con el Real Madrid, siempre siendo determinante, siempre teniendo actuaciones descollantes eh, y siendo el eje del equipo, ¿no? Si bien no era el jugador que se llevaba los flashes, nunca fue el tipo que se llevaba los flashes, pero qué ganador, qué forma de poner de sacar el equipo cuando estaban en posición defensiva, encontrar a alguien solo, cómo se sacrificaba para marcar, cómo podía encontrar a Cristiano Ronaldo en la contra o a Bale, o cómo descargaba un pelotazo a Benzema para que Benzema la baje, Sí, cómo la salida contra la presión o cuando las papas queman y tenés que dársela a un tipo para no perderla y aguantarla. aparte de dar pases, nunca lo vi recibir mal perfilado a Modric. ¿Vos lo viste recibir alguna vez mal perfilado a Modric? No, Los pasecitos con cara externa. claro, pero Es todo perfecto. el tipo se puede acomodar para recibir bien en cualquier circunstancia del juego. Y hay jugadores que reciben mal perfilados porque la jugada los sorprende o porque el pase fue malo. Modric no le pasa eso. Está un segundo antes de cualquier cosa que pasa dentro de la cancha. Tiene un escaneo de la cancha todo el tiempo. Y aparte, hay que hablar de vuelta de la tensión competitiva porque estamos hablando de tipos muy competitivos en esta altura del podcast. Son tipos multiganadores todos. Una persona capaz de luchar hasta el final, de tirarse al piso si hacía falta, de trabar con la cabeza y después levantarse y hacer un pasecito con el pase externa, con cara externa al lateral o buscar de, de cambio de frente a Marcelo a la otra punta con la misma facilidad. Y un tipo que nunca parecía estar estresado dentro de una cancha de fútbol. No sé si me explico con el término, porque siempre estaba como atento a todo lo que pasaba, pero nunca pasándose de rosca, nunca lo vi superado por la situación a Modric. Y no sé si es algo que se pueda decir de mucha gente en un Sí, deporte sí, tan difícil como el fútbol. es la anécdota, es la personificación de la frase de Stephen Jackson, de yo le hago el amor a la prisión. Es básicamente eso, Pero él de verdad, este de verdad. pero claro, sí, es la carrera de Modric desde un comienzo, es básicamente el triunfo del talento, el trabajo y la inteligencia por sobre todas las cosas. Es un tipo que básicamente lo rebotan del Hajduk Split, que era el equipo del que era hincha, por básicamente diciéndole que era un pitufo anémico. Va al Dinamo Zagreb y la rompe. Después el Arsenal, Arsène Wenger lo rebota por la misma razón, porque lo ve y este muchacho pesa, es un 22 kilos con la claro, transpiración. claro. Y esas cuestiones, a ver, esas percepciones negativas lo van a acompañar a lo largo de toda la carrera y son engañosas, como bien decís vos, porque incluso con esa falta de fuerza, es un superdotado físicamente también, porque la resistencia y la tenacidad que demuestra siendo en sus orígenes, y lo repito,
un 10, un talentoso. Un Es que tipo que en nunca otra sacrificó esa época. parte. Esa es la parte interesante de Modric. Que hace todo lo que hace sin sacrificar un ápice de talento y de buen juego. Jamás lo vemos perder, rustificar, ponerse más rústico por esto que hablamos. No lo hizo nunca. No, claro, pero a ver, en cualquier otra época él no hubiera tenido que correr lo que corrió los últimos No, para 15 nada, años. así tal cual coincido. Y lo vemos en jugadores, a ver, él surge en la misma generación que Niko Kranjčar, por ejemplo, en Croacia, Sí, y son todos estos tipos que se quedan justamente por no poder evolucionar a la par del fútbol moderno, como claro, pasan en con ese mismo jugadores de momento ese sale estilo. Marco Marin en Alemania, que era más o menos el mismo corte de jugador y que no llegó a nada. Exacto. Él, una vez que llega al primer nivel o adyacente a en Londres, en el equipo que no nombraremos, eh, se adapta inmediatamente. Así como Wenger lo rebota por el físico, probablemente, no sé si ya en esa época estoy un poco perdido con los años, si ya estaba Osil, digo, ya tal vez ese moco se lo había mandado una vez. Wenger, aunque nada, no le fue mal tampoco. No. Pero se da cuenta del error inmediatamente. Sí, sí, el Manchester, el Chelsea, todos los equipos lo querían. Después Todos se del. quieren morir Todos, cuando o debutan sea, en el Tottenham. Chelsea llegó a ofertar 40 millones de dólares en su momento, de libras, perdón, de libras. Y él pidió un transfer request a- al Tottenham, perdón, lo nombré, lo tuve que nombrar, perdón, no me salía, no quería decirlo, pero lo tuve que decir. Pero Redknapp A no los lo Spurs dejó, malos, a los Spurs malos. a los Spurs perdedores. Pero Redknapp no lo dejó, no le dejó Redknapp irse. O sea, dijo, sabemos que Lucas se quiere ir, pero escribirlo en un papel no cambia mucho nuestra postura. Qué villano, hermoso Redknapp. No hermoso físicamente, sino que siempre no llega al nivel de Van Gaal porque dirigió toda su vida en Inglaterra, pero es un gran villano Redknapp. En algún momento vamos a hablar de lo villano que es Redknapp. Redknapp es increíble. Redknapp lo agarra. A ver, está en un momento ahí en el Tottenham. De vuelta, obviamente no le iba a ir tan bien, pero esa es una que le pasa solamente a alguien de estos que mete la mano en una bolsa de penes y saca una teta. Lo de que te cae Modric y como lo agarra y lo pone por ahí de 5 y la rompe, lo Sí, pone de 10, sabes que buenísimo, y lo empieza a hacer rotar por todo el medio campo. la historia es bastante graciosa. Yo en ese momento estaba, tengo una muy buena memoria de esa parte, porque el 5 era Huddleston, un inglés grandote, mestizo, gigante, típico doble 5 inglés, que le pegaba de afuera, tiene un golazo, creo. Huddleston, si lo buscan, tiene un gol de afuera del área que es increíble. No importa, ¿qué hago hablando de Huddleston? Perdón. Se lesiona Huddleston, se Sí, va. el río, sí, el río Jaleva de ellos, dale. Sí, sí, sí. Se lesiona Hamilton. Lo echan a Juan de Ramos, llega Redknapp y dice, che, vos flaco, ¿podés venir a jugar de doble 5? Y ahí arranca Modric. Es increíble. No, es realmente espectacular. Y es eso, es el metrónomo de ese Madrid, es la piedra basal a partir de la cual se construye esta dinastía de la última década en el Real. Y sí, yo creo que hay un caso para discutir sobre si es más importante que Cristiano, especialmente considerando, bueno, la Champions que ganan sin él, ¿no? Y por algo que mencionamos al comienzo del podcast, dijimos que vamos a tratar de mechar todo lo posible de posiciones. Es muy fácil caer en es un simplismo, pero al mismo tiempo por algo existe, ¿no? Es el hecho de que, bueno, lo más importante y lo más valioso son los goles. Pero las jugadas surgen en algún lugar. Y el centro de ese equipo, literal, era Luka Modric. Sí. Lo sigue siendo, digo, juegan mañana y un clásico, ahora estamos grabando. Sí. Y sigue estando ahí, no, lo estamos retirando un poco, pero no, sigue jugando en un primerísimo nivel, como lo mostró en el Mundial también. Y sí, y el tipo surge en la misma época que Cristiano y Messi, y sigue siendo el único que sigue jugando en el máximo nivel. Todos los domingos. Sigue jugando en ese nivel. Por algo es, creo yo, ¿no? Porque si Cristiano y Messi ya bajaron un nivel, Messi porque se pasó el jueguito, ya lo hablamos, pero Cristiano también, y el que sigue jugando en ese nivel todos los domingos pelándose el orto para
para ganarle al Betis en el Villamarín es él. Y sigue haciéndolo y sigue siendo buenísimo local. Sí, y de vuelta, perdón por repetirme tanto, ¿no? Pero sin las bondades físicas de, por ejemplo, un Cristiano o de casi cualquiera de sus compañeros. O ser un superdotado como Messi, que no existe, o sea, no. No, bueno, pero por eso Messi es otra cosa, ¿no? Y por eso va a tener el lugar que tenga en la lista. Pero si uno compara a Modric dentro de ese Real Madrid, por ejemplo, con Sergio Ramos, con Cristiano Ronaldo, con Benzema, con Casemiro o Kroos, no tiene nada que hacer a nivel físico. Más allá de que sí, tiene una resistencia sobrehumana. Y sabe usar muy bien su cuerpo, porque cada vez que lo chocan, el tipo sabe, no se la saca fácil por más que lo quiera chocar. No, pero por eso, a partir de ahora en la lista vamos a encontrar jugadores que son perfectos. No va a haber muchos jugadores que tengan, de hecho casi no los hay, estoy revisando la lista, tipos que tengan defectos a nivel físico. O sea, llegamos al punto en el que la parte de la lista en la que se condensa todas las bondades físicas, técnicas y mentales que puede tener un profesional. Y me parece que si no es el último que empieza a mostrar este tipo de defectos a primera vista, que después no lo terminan siendo, si no es él el último, es por la persona que va a seguir después y dejamos el cliffhanger. Me parece muy bien. Nada, yo tengo una debilidad personal por Modric. Es un jugador que le seguí casi toda la carrera desde que llegó al Tottenham en adelante. Siempre me vi fascinado por su juego, por su personalidad, por su carácter, por su templanza, por lo que hablamos siempre, la atención competitiva. Y creo que si este mismo podcast lo hacemos en unos años, la perspectiva va a ser que lo dejamos bajo. Yo siento lo mismo, yo lo veo hoy, empiezo a ver los que están arriba y creo que podría ir arriba, podría estar por encima de más de uno. Nos pasó mucho anteriormente con Cirea o con jugadores de la talla de Sibori, que hablábamos de que fueron el mejor del mundo. Y Modric en el 2018, en pleno pic de rendimiento de tanto de Cristiano y de Messi, fue el mejor jugador del Mundial, fue el mejor jugador de esa Champions, fue el alma de un equipo que llegó a la final del mundo y un equipo que ganaba Champions y el Mundial de Clubes. Y nadie discutió cuando ganó el Balón de Oro. No lo discutió nadie en pleno techo de rendimiento de Messi y de Cristiano. De los mejores jugadores de la historia. Y estamos hablando de un jugador, estamos deshaciéndonos en elogios y declarando nuestro amor por un jugador que pasó la mayor parte de su carrera en el primer nivel, en el Tottenham, en el Real Madrid, que no sé si se dieron cuenta que son dos equipos que no nos caen particularmente bien. No, para nada, para nada. Y yo creo que llega el lugar de que cualquier jugador de este ranking, de esta altura del ranking, tiene un caso para ser uno de los mejores de la historia en su posesión. Y Modric, no sé cuántos mediocampistas jugaron mejor al fútbol que Modric. Quizás los que vienen más adelante sí jugaron mejor que Modric en algún momento, pero no sé si muchos jugadores pudieron, muchos no, pero ¿cuántos jugadores pudieron hacerlo de manera tan sostenida como Modric? Porque el 2012, ahora, ya casi llegando a 2024, son 12 años del tipo siendo de lo suyo, de los mejores. O el mejor, o el segundo mejor, o el tercero mejor. Y yo creo que eso lo pone en un lugar altísimo esta lista. Sí, totalmente. Bueno, cerramos por el día de hoy. Muchas gracias, Ítalo, como siempre. Gracias a todos aquellos que continúen escuchándonos a esta altura y nos vemos en el próximo episodio.